¿Sabíais que 8 de cada 10 personas viven estresadas y con altos niveles de estrés y de ansiedad? Pues es que vivimos en un momento altamente estresada y parece que si no aprovechamos el tiempo todo el rato y estamos en modo productivo, parece que perdemos el tiempo. Estamos continuamente con esa divagación mental, con ruido mental continuo y nos falta foco y falta de atención. Todo esto se ha visto íntimamente vinculado a un problema de insatisfacción vital, a una percepción de baja felicidad y también está muy asociado a toda esa angustia, ansiedad y estrés en el que vive toda la población. El problema, como médico, es que veo que mis pacientes no solamente sufren a nivel mental y psicoemocional, sino que todo esto repercute profundamente en su estado de salud. Existe numerosa bibliografía médica y científica hoy en día, gracias a la neurociencia, que ha podido demostrar la íntima relación de toda esta situación de falta de foco, de ansiedad y de estrés, con una mayor dificultad para la concentración, para la memoria, un mayor sufrimiento, ya no solamente por el dolor que implican las enfermedades, sino por la propia percepción del dolor. Está asociado a un mayor índice de alteraciones cardiovasculares, de la presión arterial alterada, alteraciones respiratorias, digestivas, está íntimamente asociada incluso a la aparición de enfermedades autoinmunes. Con lo cual, la posibilidad de gestionar nuestra mente y nuestras emociones se ha convertido en una prioridad. El mindfulness es una de las técnicas más interesantes y que más evidencia tiene. De hecho, se utiliza desde los años 80 en numerosos hospitales para la reducción de todas estas patologías. De todo esto quiero hablar hoy con un íntimo amigo y un médico maravilloso, que es Jesús Garzón, a quien voy a dar paso ahora mientras os lo presento. A ver si estás por aquí, porque además, como veréis, él no tiene Instagram, así que le tenemos que meter a través de otro perfil que os iré presentando, de María Talavera, a quien agradezco muchísimo su espacio, porque Jesús, como veréis, pues no tiene ni redes sociales y promueve todo lo que él promulga. A ver si estás por aquí. Jesús, sé que estáis por aquí. Tenéis que pedir acceso, ¿vale? Mientras tanto, mientras vais pidiendo acceso, que tenéis que pedirlo ahora cuando os unáis, ¿vale? Porque sé que estás ahí con Lidia, a quien aprovecho también para saludar, a quien quiero tantísimo. A ver si estáis por aquí. Vale, muchas gracias por estar todos por los que veo por aquí. Hola, Luisa. A ver, tenéis que uniros, vos tenéis que pedirme solicitud para entrar, ¿vale, Jesús? Si me estás viendo, que yo creo que estáis desde el perfil de María Talavera, ¿vale? A ver si os podéis meter. Hola, Luis, muchas gracias por estar aquí, qué ilusión. A ver si se pueden meter, porque si no, tendremos que cerrar y volver a empezar de nuevas. Pero bueno, os voy presentándole por si acaso estáis intentando gestionar la entrada. Bueno, Jesús Garzón es médico de familia, como yo, y de hecho por eso nos conocemos, hicimos la residencia juntos, aunque en distintos hospitales, y bueno, él sigue hoy en día trabajando como médico de primaria en un SAR, en un centro de urgencias, en la periferia, bueno, en la zona de la Sierra de Madrid. Y él desde hace muchos años ya se focalizó y se interesó en todo el tema del mindfulness y de hecho pues es profesor del programa de reducción de estrés basado en mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid, con Nira Cara y también con María Talavera. Y bueno, tiene un currículum súper interesante, también es experto en acupuntura, en hipnosis ericksoniana, en yoga, es estudiante de meditación budista. Bueno, es una maravilla contar hoy con él y estoy súper agradecida de que pase este ratito porque además está saliente de guardia. Vale, aquí te veo la solicitud, transmitir. Hola a todos los que os estáis uniendo.
Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ves? ¿Me oyes? Por fin. Hola Camino, buenas tardes. Sí, te veo, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me Sí, oyes? te escucho bien y creo que todos nos escuchan muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí un domingo a última hora y además después de tu guardia, con lo cual sé que es un momento complicado, pero te agradezco mucho que dediques este tiempo tanto para mí como para toda mi comunidad y a quienes os agradezco que hoy estéis un domingo a última hora de la tarde-noche pues unidos aquí, pero de verdad que va a merecer la pena. Aún así se quedará grabado y luego os dejaré el contacto de Jesús, que aunque no se le puede contactar a través de sus redes personales, Mm, sí a través de o las de María o las de su mujer Lidia y si no a través mío, pero seguro que dejaremos algún mail para contactar porque también mm, una de las cosas que nos va a contar Jesús hoy es ese programa de mindfulness y de reducción del estrés que llevas tantos años practicando y ayudando a tantas personas. Así que bueno, Jesús, bienvenido, muchas gracias. Ya he hecho una pequeña presentación, pero si quieres cuéntanos un poquito tu trayectoria, porque yo no hago más que mm. decir lo maravilloso médico que eres y la maravillosa persona que eres, además de todo ese cariño que nos une y esa amistad tan profunda. Así Sí, que te doy paso para que puedas presentar un poquito tu trayectoria. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, encantado, Camino, de estar aquí y de compartir este ratito con toda la comunidad, como tú decías. Y disculpad este retraso en la entrada porque aunque estoy muy habituado al Zoom, porque hago muchos programas por Zoom, pero la verdad es que el Instagram es mi primera Todo el vez. mundo. Sí, y Siempre hay estas una cosas pues primera siempre vez. Sí. tienen su cosa. Y bueno, sí, bueno, que primero también quería agradecer también a María Talavera, que no ha podido estar hoy con nosotros aquí y que me ha cedido su perfil para poder conectarme hoy. Porque bueno, colaboro con ella, ella es facilitadora también de mindfulness, se dedica a la divulgación y al trabajo con mindfulness y otras cosas que tienen que ver con el bienestar. Es una gran admiradora de Camino también. Es mutuo. Y sí, y tenemos bueno, un programa con María Talavera que reúne mindfulness y neurociencia también con Nazaret Castellanos, que es una mujer increíble, gran divulgadora científica y investigadora de neurociencia y meditación. Entonces, bueno, simplemente quería agradecerle a ella. Cuando nos escuché, pues ahí está. Y bueno, no sé, la verdad es que yo me había planteado un poco este encuentro, Camino, como un pequeño diálogo. Igual sí que hablar, me preguntabas por la trayectoria, igual decir que bueno, te he escuchado antes, ¿no? Yo trabajo como médico de familia en un centro de atención a urgencias extrahospitalario aquí en la Sierra de Madrid. Y mi vocación tiene que ver con esto que nos reúne hoy aquí, que es la atención plena, ¿no? La meditación y en particular el tema de mindfulness. Mi trayectoria, pues bueno, pasó por la medicina, después la medicina familiar y comunitaria, tuve formación como acupuntura, hemoxibustión en el Colegio de Médicos, posteriormente hice también un experto de comunicación ericksoniana y bueno, cuando llegué a la meditación, porque bueno, yo era practicante de yoga, pues me di cuenta de que este era un poco el nicho que quería explotar, ¿no? Y desde donde podía quizás sentir que era más útil, ¿no? Como, digamos, facilitador de procesos de cambio, ¿no? Y de autoconocimiento. Así que, bueno, esto es un poco mi trayectoria y aquí estoy. Entonces, bueno, Camino, habíamos hablado un poco de compartir algo que tenía que ver con las generalidades, a lo mejor de mindfulness, a lo mejor Eso algo en es, si te particular del parece, programa vamos a hacer un del poquito de MBSR, aclaración para ¿sí? que la gente, Cuéntame. porque yo creo que a lo Claro. mejor hay personas que saben ya lo que es la meditación o, bueno, pues entienden pues todo esto que puede venir más de movimientos budistas o más vinculados a la religión, pero cuéntanos realmente lo que sí es el mindfulness, lo que no es el mindfulness y Mm. qué diferencia hay con la meditación. Son preguntas grandes, ¿eh? Porque estamos hablando de un territorio que muchas veces es muy subjetivo, pero bueno, podríamos decir, fíjate, en un sentido, que lo que nos reúne hoy aquí y el movimiento mindfulness internacionalmente conocido también surgió a través de un entorno sanitario. Y,
y fue interesante porque la persona que lo generó, este programa, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que fue Jon Kabat-Zinn, tenía esta intención de beneficiar a personas, especialmente ayudándoles a gestionar todas aquellas dificultades por las cuales estaban pasando, ¿no? En entornos clínicos, de enfermedad, tanto física como emocional, ¿no? Y en ese sentido, parte de su labor también, como él era meditador, parte de su labor también tuvo que ver con, digamos, retirar o apartar aquellos elementos que podrían ser contextuales, religiosos o que podrían formar parte de algún credo en particular, para quedarse con aquellos aspectos que eran, ¿cómo decirlo?, eminentemente humanos y que no necesitaban de una creencia particular, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la meditación mindfulness, es que podemos hacerlo, puede ser una respuesta corta o una respuesta larga. Entonces, más cómodo. Bueno, como tenemos muchas cosas de que hablar, vamos a dejarlo en breve, ¿no? Digamos que la meditación es un mundo muy amplio que tiene que ver con el entrenamiento de las capacidades mentales, por decirlo de algún modo, y con las capacidades del corazón. Y dentro de eso, la meditación mindfulness forma parte de lo que serían las cualidades más atencionales y actitudinales. Y en algún sentido, digamos, la actividad de la atención plena es precisa para poder desarrollar cualquier otra actividad de la mente, ¿no? El cultivo mental que uno... Porque la atención, digamos, sostener la atención y hacerlo de una manera particular, ¿no? Más abierto, sin necesidad de juicios, pues es algo que es necesario también para practicar otros tipos de meditación. Entonces, digamos que es una parte de la meditación, en breve, y es algo que se precisa a su vez para desarrollar otras cualidades de la mente y del corazón. De hecho, yo creo que no solamente para desarrollar cualidades de la mente y corazón, sino para desarrollar la capacidad de felicidad y de satisfacción con la vida, que tiene procesos lentos, que el querer oler una flor conlleva pues un año entero entre que germina, que crece, que sale, o sea, que estamos en ese modo TikTok en el que la máxima atención, o sea, el foco lo ponemos en 20 segundos como mucho, ¿no? de atención, y luego pasamos a otra y otra y otra. Y eso nos lleva a una insatisfacción continua, porque no llegamos a lo que es el fondo de la vida. La vida no es esa versatilidad, ¿no?, de información y tan rápido, o sea, tiene que ver con procesos mucho más lentos. Entonces, si no somos capaces de parar la mente, si no somos capaces de prestar atención de forma continuada a lo que es la vida, ¿no?, a lo que son nuestros procesos, y también a redescubrirnos, ¿no? Porque en ese mundo tan rápido es que ni siquiera somos conscientes de quiénes somos. Entonces, claro, entiendo perfectamente las estadísticas, ¿no?, de las altísimas tasas de ansiedad, de depresión, de insatisfacción en la vida, cómo están aumentando las tasas de suicidio. Si es que esto es una locura. Aquí hay que poner el foco realmente en dónde está el problema íntimo, ¿no?, y el problema más profundo, que es la falta de sentido de vida. Entonces, ¿cómo vas a tener sentido de vida si no tienes ni capacidad de pensar, ni de pararte, ni 10 minutos, ¿no? Qué difícil Así es es, hoy en día. Esto es un gran reto. Es un gran reto, sí, porque yo creo que toda la sociedad está enfocada en un ritmo bastante vertiginoso, ¿no?, que no nos ayuda a detenernos, ¿no? Y en un sentido muy práctico, y en realidad pues, me gustaría como insistir en esto, ¿no?, que es que el mindfulness sobre todo es una práctica, es decir, es una acción. Y curiosamente es una acción que tiene que ver con detenerse. y en ese detenerse, de alguna manera nos podemos dar cuenta, digamos, de todas las pulsiones que ocurren en nuestra mente y en nuestro corazón, nos damos cuenta de esa gran cantidad de automatismos que, si no nos damos cuenta, están guiando, ¿no?, están rigiendo de alguna manera nuestras vidas, ¿no? Y a veces, no sé, esta cosa de, bueno, ¿cómo ha pasado esto, no? O ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Son preguntas que nos hacemos muchas veces, ¿no? Igual que podemos estar algo tan sencillo como estar tumbados en el sofá, ¿no? Y de repente, yo que sé, viendo una serie de Netflix, y de repente dices, ¿será posible este dolor de cabeza, este dolor de cuello que se me ha puesto? ¿No?
sin darnos cuenta de que a lo mejor ese dolor de cabeza viene gestándose durante los últimos 30 minutos porque hemos adoptado una postura que no es adecuada para nuestro cuerpo, ¿no? Y eso que sucede en algo tan cotidiano, pues es notable darnos cuenta de esa gran capacidad que tenemos de desconectar de nuestras vidas, ¿no? Porque entramos en bucles, como tú decías, a veces de rumiación, de pensamiento, de consecución de objetivos, ¿no? En los que vamos, de alguna manera, percibiendo o concibiendo, en un sentido, que nuestro éxito tiene que ver con ir consiguiendo cosas. A veces cosas tan sencillas como poner una lavadora, ¿no? O terminar de hacer las tareas domésticas. Pero a veces cosas como, yo qué sé, conseguir un trabajo, conseguir un puesto determinado, conseguir una compañía particular, conseguir unas entradas para algún sitio, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, detenerse nos ofrece la posibilidad de ponernos en contacto con todos esos movimientos que están gestando el motor de nuestras vidas, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos pone de manifiesto hasta qué punto tú hablabas antes, ¿no?, de la gran cantidad de actividad en nuestra mente que estamos promoviendo a veces también a través de tanta rapidez. ¿Qué relación guarda toda esa actividad de la mente con nuestro estado de bienestar y malestar? No solo en un sentido inmediato, como tú decías, sino en un sentido a lo mejor más de conexión con uno mismo y de satisfacción vital, ¿no? Que es algo con la que muchas personas pueden llegar a conectar, ¿no?, después de trabajar, trabajar o practicar mindfulness. Exactamente. De hecho... Y de hecho, no, creo que no llega a contestarte del todo. Dime. Pero bueno, creo que a grandes rasgos sí que se puede entender un poco esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, según tu experiencia, porque tú ya llevas un montón de años, y me acuerdo cuando empezaste con toda esta el tema, ¿no?, del mindfulness y cómo meterlo dentro incluso de nuestros pacientes, ¿no?, a dar cursos, tanto a sanitarios como a los propios pacientes. ¿Cuál es tu experiencia, según como médico que eres, en la práctica del mindfulness a la hora de mejorar ya no solamente la ansiedad y el estrés, que quizás eso es como más lógico, ¿no? Puede llegar a entender a cualquier persona que al bajar el ruido mental, ¿no?, al bajar el foco o al conseguir llevar la atención hacia un foco concreto, bueno, pues pueden bajar esas revoluciones, puede bajar tu frecuencia cardíaca, incluso pues tu nivel de ansiedad, ¿no? Pero como médico, ¿qué utilidad práctica has visto de forma más concreta a la hora de mejorar la salud de nuestros pacientes pues, más habituales? Sí, esa es una gran pregunta, Camino, porque en un sentido nos podríamos preguntar, o sea, veo como dos ramas en esa pregunta, ¿no? Una es como que a lo mejor se hace la curiosidad de algunas personas, ¿no? De qué manera mindfulness funciona, ¿no? Y otra es en un sentido mucho más amplio, más dinámico, a lo mejor más cotidiano, que igual puede ser también interesante. Entonces, se me ocurre mencionar, sí. Es que, o sea, me encanta hablar de esto, entonces, por favor, deténme. No, claro. Si yo lo que quiero es un poco para que la gente capte rápidamente la atención, como tenemos este problema de foco, entonces, realmente sirve y para qué, o sea, en qué patologías lo has visto y luego ya desarrollar pues, las indicaciones y bueno, un poco cómo funciona, ¿no? Sí. Y qué evidencia tiene, porque realmente es una de las técnicas con más evidencia científica hoy en día. Sí. O sea, yo diría, fíjate, hay mucha evidencia y cada vez más en el abordaje, iba a decir el tratamiento, iba a decir en el abordaje y en la comprensión, autocomprensión de la gestión de la ansiedad y del estrés, también de todo tipo de emociones difíciles, también el duelo, etc. En particular, ha sido más exitoso en el tema de las recurrencias en depresión, más que, digamos, en el tratamiento de la depresión en sí. En concreto, la depresión mayor es algo que habría que valorar muy, muy cuidadosamente, digamos, la indicación de la exposición a determinadas prácticas de manera prolongada. Y luego hay múltiples estudios que apuntan a la utilidad, apuntan hacia una utilidad
pero como tú bien sabes es muy difícil de establecer asociaciones, ¿no?, en la investigación. Pero lo que está cada vez más evidente es que los niveles altos de hiperactivación corporal y somática, los cuales uno aprende a regular a través de las pequeñas exposiciones que se hacen en la práctica de la meditación, y uno aprende a gestionar mejor y a reconocer mejor signos precoces de activación, y de alguna manera aprende a gestionar, a relajar, por decirlo de algún modo. De alguna manera, más que relajar, me gustaría decir como a dar cuenta de la proporcionalidad de los estímulos, o sea, digamos, de la respuesta ante los estímulos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa hiperactivación es la causante de múltiples desórdenes. Desde el punto de vista cardiovascular, de hipertensión arterial, se está intentando gestionar si ahí tiene algo que ver con la aparición de arritmias, etcétera. También, por supuesto, de síntomas digestivos, dolores de cabeza, dolores de espalda, también, por supuesto, afectación del sistema endocrino. Y a través del sistema inmunológico también se está estableciendo relaciones digamos, del estrés crónico con enfermedades que pueden ser autoinmunes, por supuesto, pero también a lo mejor con defensas del sistema inmunitario que pueden tener que ver con la aparición de tumores, por ejemplo, ¿no? Como creo que tú estabas mencionando antes en la introducción. Así que, de alguna manera, aprender a detenerse, a ponerse en contacto con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Conectar realmente con la vida de nosotros, con lo agradable, con lo neutro y con lo desagradable también, nos ayuda de alguna manera a tomar conciencia de cuál es el lugar en el que estamos. Esto es una cosa que a mí me gusta a veces mencionar, ¿no? A veces tenemos una idea de dónde queremos ir, ¿verdad? Y es como en un mapa. En un mapa tú necesitas 2 puntos. Necesitas el punto de referencia digamos, del destino. Pero mindfulness lo que te dice es ¿dónde estás? Entonces, si no sabes dónde estás, aunque sepas a dónde quieres ir, es muy difícil. Así que, de alguna manera, mindfulness lo que nos ayuda es digamos, ayudarnos a encontrar nuestro lugar exactamente donde estamos, y desde ahí aprender a gestionar, de alguna manera, aprender a tomar mejores decisiones, diría yo. Entonces, en ese sentido, cuando hablabas de los pacientes también, yo me planteaba que todas esas pequeñas decisiones cotidianas que tienen que ver desde, a lo mejor, tomar una pastilla o no tomarla, tomar un café o no tomarlo, encenderme un cigarro o no encendérmelo, relacionarme con tal persona o no relacionarme, o de qué manera hacerlo, ¿no? Gestionar mis relaciones personales, la televisión, si la enchufo o no la enchufo. Esas pequeñas decisiones cotidianas. ¿Cómo me sitúo corporalmente cuando me siento en un determinado sitio? ¿Cómo estoy lavando los platos mientras estoy queriendo hacer otra cosa a lo mejor, ¿no? Esas pequeñas cosas que suceden todos los días. De alguna manera tomamos conciencia y nos damos cuenta de la posibilidad de elegir, ¿no? Que muchas veces pasa por debajo de nuestro radar, ¿no? Exactamente. La Así que mayoría en un sentido... Sí, estamos ahí en un modo automático en el que Exacto. bueno, pues, el piloto automático toma la decisión por nosotros y al final somos autómatas, ¿no? De nuestros condicionamientos, de nuestra tendencia, estamos en ese modo centrípeto y centrífugo y pum, 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 pum. Y al final no sabes ni por qué estás, terminas el día y dices, madre mía, de lo que he hecho de forma consciente y con la voluntad de hacerlo como lo quería hacer, ¿no? Es una pena que... Y es un poco como esta sensación a veces como de retomar un poco el control, ¿no? Que a veces sentimos que hemos perdido, ¿no? Un poco eso es, sí, gracias. Eso es Para una mí buena es expresión. fundamental porque una de las cosas que más trabajo con mis pacientes no es, o sea, claro que intento ayudar y aliviar en el sufrimiento, pero una de las cosas que más, foco pongo es en la autorresponsabilidad de su salud y de qué importante es que entiendan lo que está diciéndoles el cuerpo y de que tienen que empezar a tomar decisiones para mejorar su salud. Y para tomar decisiones te tienes que conocer. ¿Cómo vas a conocer? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que está pidiendo tu alma? ¿Qué es lo que está pidiendo tu corazón? ¿Cómo vas a saber eso si no has parado nunca a pensar? Si sigues en modo automático. Es fundamental encontrar técnicas que nos lleven a esta autogestión
de nuestro ser, de nuestra esencia, Sí. que aprendamos a estar con nosotros mismos, que nos conozcamos, que entendamos por qué interactuamos de una forma o de otra, para que podamos elegir cómo queremos interactuar. No para seguir mostrando de forma automática lo que nos ha condicionado toda nuestra vida, ¿no? Y todo nuestro aprendizaje. ¿Cómo se practica el mindfulness? Jesús, cuéntanos. Gracias. Pues eso es justo lo que quería comentar, pero me gustaría hacer un pequeño apunte, si no te importa, antes de seguir a otra cosa, y es que a veces nos damos cuenta de que tenemos patrones de relación con el malestar, ¿no? De tal manera que muchas veces se establecen patrones que lo que hacen es un alivio de alguna manera inmediato, pero que de alguna manera están fortaleciendo algunos ciclos o hábitos de comportamiento que están en la base también, o que pueden de inicio ser un alivio, pero que lo que hacen potencialmente ser patrones inadaptativos de relación con el malestar, que terminan por sí mismos en ser un problema. Y esto es algo tan sencillo como, voy a poner 2 ejemplos porque a lo mejor hay personas que se sienten identificadas con esto, ¿no? Esto de sentir que uno está agitado, que está insatisfecho, ¿no? Y estar intentar aliviar consiguiendo más cosas, más tareas, un exceso de trabajo, por ejemplo. Otras personas pueden notar que a lo mejor tienen una cierta tensión en su casa y entonces se ponen en el trabajo, entonces están todo el rato en el trabajo con tal de evitar a lo mejor otra cosa, ¿no? A veces es una hiperactividad que es física, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? Como una manera también de gestionar, por supuesto, y de cuidarnos el cuerpo, pero a veces es una manera también de huir de una serie de malestares, ¿verdad? A veces es el exceso de comida. O a lo mejor a veces de repente podemos entender que no hay un problema en tomarse a lo mejor una cerveza con unos amigos. Y eso puede ser una manera también de gestión de un cierto malestar. Pero hay un problema cuando de repente empezamos a gestionar cualquier tensión con una cerveza, ¿no? O con una pastilla, ¿no? O es lo mismo que una serie de Netflix. ¿Qué inconveniente hay en ver una serie de televisión? Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa si por ver una serie de Netflix todas las tardes dejo apartado aquello a lo que tengo que gestionar, ¿no? Y entonces eso que yo quería gestionar pero que no quiero atender del todo porque me da un poco de pereza o me ofrece malestar, de repente es algo que empieza a acumularse internamente, ¿no? Y tenemos esta sensación de carga interna que en cualquier momento ¡pah!, ¿no? Desborda por cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Como apunte para terminar, ¿no? Sí. Es que es fundamental porque yo lo veo mucho también, no solamente en mi entorno, ¿no? En mí misma muchas veces, y en la hiperactividad a veces dices, ¿qué haces? ¿No? Estás todo el rato haciendo, pero dejando de hacer el estar con uno mismo, ¿no? En esa huida, a veces en la necesidad de hacer cosas y el llenar siempre el tiempo de cosas, también esconde un grado de insatisfacción de estar con uno mismo, ¿no? Y de pararse a ver qué es lo que quiere tu real esencia, ¿no? Y que al final es lo que hemos venido a hacer, ¿no? A evolucionar, a madurar, a crecer, y que si nos tiramos toda la vida, bueno, pues en ese automatismo y en el hacer, pues nunca llegaremos, ¿no? A la satisfacción de he conectado con mi propósito de vida, sé hacia dónde tengo que dirigirme, y cuando tienes algún tipo de dudas o de inseguridades, es cuestión de parar, no de seguir, ¿no? Y esto es algo que incluso yo misma pues me lo tengo que aplicar, pero lo veo también mucho en consulta, ¿no? En cómo los pacientes hacen, y a veces no es tanto hacer, ¿no? En esa infoxicación que tenemos, tanto de información, de cosas que tenemos que hacer, sino, vale, tengo esto ahora, ¿cómo lo aplico y cómo regreso a mí, ¿no? El camino hacia adentro, ¿no? Que es quizá pues la mayor aventura, ese es el mayor viaje, el camino hacia uno mismo, hacia el autoconocimiento. ¿Cómo aplicamos, cómo se aplica el mindfulness? ¿En qué consiste? Gracias, Camino. Pues mira, generalmente solemos utilizar una definición precisamente de este hombre del que te hablaba antes, de Jon Kabat-Zinn, y es una definición que es como operacional, es decir, cómo se practica, ¿no? Como justo lo que tú estabas preguntando, que a veces es diferente de qué significa estar en atención plena, ¿no? Pero fíjate, y lo voy a leer textualmente, porque lo utilizamos mucho, fíjate lo que dice, algo tan sencillo como prestar atención de una manera particular, deliberadamente, a lo que está ocurriendo en el momento presente con una actitud de no juicio. Y es muy interesante porque
la primera conclusión que uno saca de esto es que no hay nada nuevo que aprender, ¿no? Sino que es algo que, de alguna manera, es un dispositivo portátil que tenemos, ¿no? Esta expresión la utiliza él también a veces. Nuestra conciencia, nuestra capacidad para la presencia es algo que nos acompaña allí donde vamos. Entonces, de alguna manera, es tan sencillo como reconocer esa capacidad y aprender a cultivarla. O sea, no hay nada extraño en prestar atención. Pero y fíjate que a veces la atención, ¿no? Y nos acordamos a lo mejor de nuestras madres, presta atención, no, estate quieto, presta atención. Es verdad que la atención en esta definición tiene que ver con el foco, es decir, dónde me sitúo, con qué me estoy relacionando, con qué elijo relacionarme, que eso es una parte muy importante, sino que también cuando habla de un modo particular, ¿no? Dice que se trata de tener esa otra acepción de la atención que tenemos también en castellano y que tiene que ver, que la empleamos cuando decimos, por ejemplo, voy a atender a mi hijo que está enfermo, ¿no? Es decir, es hacer que cada momento con tu atención sea importante, que merezca la pena, ¿no? Entonces hay una actitud también como de cuidado, ¿no? De una cierta apertura de corazón, como de cordialidad, si se quiere, a lo mejor, no tanto de, de gestionar, ponerse también a disposición del momento, por así decirlo, con todas nuestras capacidades, ¿no? Y en ese sentido, cuando alguien mira desde fuera, parece que uno no está haciendo nada, porque uno está en silencio, ¿no? Normalmente orientando la atención y dándose cuenta de todos esos movimientos que ocurren en el cuerpo, en la mente y en el corazón. Muchas veces hablamos de estos tres ámbitos de nuestra experiencia, ¿no? El ámbito más mental, el ámbito más corporal, que es el que nos conecta a través de los sentidos con el mundo alrededor. Por supuesto, podemos prestar atención internamente, podemos prestar atención externamente y simultáneamente a ambas cosas. Y luego, por supuesto, al mundo de las emociones, ¿no? Y entonces, todos estos elementos conforman, digamos, el territorio en el cual se está trabajando. Muchas veces en silencio, a través de una práctica en la que se invita a las personas a llevar la atención de un lado a otro y a a reconocer de qué manera internamente se puede cultivar una actitud que no tenga que ver con el prejuicio, con el rechazo sistemático o con el dejarse arrastrar sistemático de estas cuestiones y pulsiones internas que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera es una invitación tú lo has dicho, un viaje, es un viaje. En realidad, es un viaje. Sí, claro. Es un viaje en el que uno sabe de alguna manera cómo meterse en el tren, pero no sabe qué es lo que se va a encontrar. Muchas veces. Y cuéntanos, ¿qué es eso de lo que realmente al final mucha gente habla, ¿no? De la importancia de desidentificarnos, ¿no? De nuestro pensamiento, de nuestras emociones, ¿no? Que no somos ni nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es entenderlo y practicarlo, ¿no? Y quizá gracias a técnicas como el mindfulness podemos llegar, ¿no? A hacer un poco esa... Yo cuando he hecho meditaciones y el mindfulness, que bueno, pues, en los momentos que he podido hacerlo, incluso yo lo he hecho a través de otro tipo de técnicas, cómo llego a... O sea, cuando entra en esa serenidad, hay una parte de mí que llega a otro sitio, que no llegaría nunca pues, de otra forma. Y quizá para mí esto es algo que, bueno, no es quizá el objetivo y no es quizá lo que haga a lo que llegue todo el mundo, pero para mí es algo que me lleva a una parte de un territorio totalmente desconocido y que nadie me había contado, ¿no? Que no tiene que ver ni siquiera con la religión, quizá más con la espiritualidad, ¿no? Más universal. Y eso es algo que me fascinó desde que era muy niña, porque me acuerdo leyendo a posteriori sobre lo que era la meditación y cómo se practicaba y cómo poder a través de la respiración, ¿no? Llegar a un momento de conciencia plena. Y de repente dije, pues eso es lo que hacía yo, pues con otro tipo de técnicas, ¿no? Pues más automáticas, pues desde tocar el piano, y decía, pues es que eso yo ya lo hacía, y claro, llegas a espacios, ¿no? Universales de sensaciones y de sentimientos bueno, es algo que no sé casi ni describir. Y creo que esto es quizá el momento clave en el que te das cuenta
de que tú no eres tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones, sino que eres algo más. Y bueno, no es fácil tampoco decirle a los pacientes, ¿no? Porque quizá esto parece a veces como muy esotérico, pero creo que es fundamental cuando alguien quiere realmente sanar, dejar de tener patologías que le agraven su día a día y que le dificulte la percepción de felicidad, porque las enfermedades no solamente son los síntomas, ¿no? Sino cómo uno percibe todo ese sufrimiento y cómo lo estás viviendo y cómo merma tu calidad de vida. Cuéntanos, ¿cómo se puede practicar esto? ¿Y realmente tiene lógica lo que Sí. te estoy diciendo y es uno de los objetivos? ¿O solamente es para la mente? Sí. No, de hecho, fíjate, ha habido como varios hilos que he ido cogiendo en las cosas que ibas comentando, a ver si soy capaz de reunirlos de alguna manera que sea un poco, bueno, fácil de exponer, ¿no? Y que sea asequible o entendible, porque a veces, como tú dices, a veces es un poco complejo, ¿no? Y fíjate que a veces regresar como al territorio de la ciencia nos puede ayudar como a conceptualizar qué está pasando, ¿no? Y en un sentido, fíjate, cuando se habla de cómo funciona la meditación, en este caso la meditación mindfulness, se habla como de tres aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con la regulación de la atención. Esto es como muy evidente, ¿no? Porque uno coloca el foco aquí, allí, no sé qué. Y en ese es muy interesante porque esto tiene mucho que ver con lo siguiente que voy a comentar. Y es que la otra parte que tiene que ver, digamos, el otro medio de funcionamiento de mindfulness, o vamos a dejarlo para un tercer lugar, la siguiente es la regulación emocional. De alguna manera aprendemos cómo, de alguna manera, están interconectados, ¿no? Desde un punto de vista experiencial, nuestra vida corporal, nuestra vida emocional y nuestra vida mental, ¿no? De una manera que no tiene nada que ver con el esoterismo, sino como una practicidad aplastante, ¿no? De repente uno se da cuenta de, wow, este pensamiento tiene que ver con esta sensación del cuerpo y está acompañada de esta emoción. Y yo no sé qué viene antes o qué viene después, pero el caso es que esto es así, ¿no? Y de repente te das cuenta, uy, esto me recuerda a... Y entonces, cuando me pasa que hablo con fulanito, entonces empiezan a establecer como una serie de conexiones vivenciales en el que uno empieza a comprender de qué manera nuestro organismo, nuestro sistema está elaborando la información y está procurando ayudarnos a relacionarnos con el mundo con mayor o menor éxito, ¿no? Vamos a dejarlo así. Entonces, la gestión emocional, aprender a darnos cuenta de hasta qué punto nosotros estamos contactando con el mundo y el mundo está contactando con nosotros. Y que el mundo exterior que vemos y el mundo interior que creamos tiene relación con todos nuestros grados de bienestar y de malestar. Es fantástico. Es un territorio de investigación, autoinvestigación delicioso, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que muchas veces la activación emocional que nosotros podemos percibir en un momento determinado a lo mejor no tiene relación o no tiene proporción con lo que estamos viviendo realmente en este momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa discordancia, poco a poco, es como que se va posando, ¿no? Con la práctica. Y de alguna manera, cada cosa va encontrando su sitio, por decirlo de algún modo, ¿no? Y enlazando con lo que decía antes, hay una actividad en la mente incesante que tiene que ver con unas redes neuronales que se están investigando muchísimo, que tienen que ver muchísimo con la autorreferencia, con la imagen de uno mismo, con los propios proyectos, con la resolución de problemas, etcétera, que es la red neuronal por defecto. Y eso es algo que nos ocupa muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la actividad de la mente, del cuerpo y del corazón, y de alguna manera estamos procurando pararnos, nos damos cuenta de que nuestra experiencia normalmente está desbalanceada, está como pesando o se inclina hacia la actividad de la mente, dejando de lado a lo mejor nuestras emociones o el cuerpo. Y no es que no es que la actividad de la mente esté mal, sino que a veces es demasiado preponderante. Y entonces, ¿cómo esa actividad
nos ocupa tanta energía. Nos desconecta del mundo exterior, nos desconecta de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y nos hace tomar decisiones equivocadas porque están basadas simplemente en una de nuestras inteligencias, sin dejar espacio o lugar a otras inteligencias que también poseemos, ¿no? Y que a veces son difíciles de describir, pero que son muy inmediatas, ¿no? Y que podemos contactar a lo mejor simplemente pausando un momento, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera, tú mencionabas también, no somos esto. Y a lo mejor yo en un sentido a veces me planteo que no es que no seamos eso, es que somos eso y somos lo otro. Y ¿no? Yo soy mis pensamientos, soy mis emociones, es mi cuerpo, es mi conciencia y es, digamos, de alguna manera, en mi experiencia personal, y esto es algo personal que yo creo que es extensible a muchas personas también que practicamos, podemos ir teniendo una sensación de integración. Es decir, que muchas veces, muchas de nuestras fricciones cotidianas tienen que ver con sentir que hay partes de nosotros que no están formando parte de nuestras decisiones, de nuestra cotidianidad. No estamos escuchando, ¿no? Toda esa información que nos está llegando a través de diferentes canales y con la que podemos contactar y que está deseosa de ser escuchada para ser incorporada, ¿no? A nuestras vidas, ¿no? Por decirlo de algún modo, no sé. Sí, sí. No sé si se me ha explicado, pero vamos, quería... Perfectamente, vamos, yo estoy muy conectada y además es que es ahí cuando tienes ese silencio, cuando aparecen las respuestas. Y el universo tiene su forma de hablar y de hablarnos, ¿no? Y como vamos con este modo automático y frenético, es muy difícil que podamos escuchar lo que nos dice la vida, lo que nos dice el universo, el plan que hay para cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante buscar esa paz mental, ese momento de conexión. Hay personas pues, que lo pueden hacer pues, a través del rezo, otras personas a través de la danza, otros a través de la pintura, pero hay que buscar momentos en los que cada uno conecte con su esencia, con el silencio, con la contemplación, ¿no? ¿Cómo es el programa que sueles realizar y que de hecho mañana, bueno, para los que me habían preguntado también, ¿no? Oye, ¿cuándo podemos pues eso, apuntarnos o cómo funciona esto del programa de mindfulness y de reducción del estrés? Pues mañana precisamente tienes una charla, ¿verdad?, informativa para el próximo taller que vas a dar, de hecho presencial, pero cuéntanos esos programas también online para quienes no puedan presencial porque no estén en Madrid o no les pille bien por los horarios, que ahora puedes comentar. ¿Cómo funciona el programa y cómo está diseñado? Porque creo que además pues, tiene unas bases establecidas de forma internacional por las 8 semanas, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo es el programa para que quien le interese pues luego pueda informarse y Sí. Gracias. apuntarse. Sí, pues mira, bueno, el programa... luego que no se me olvide mencionar una cosa que tiene que ver con aspectos que no son mindfulness, ¿vale? Que se me ha quedado en el tintero y me he acordado ahora. Que a veces nos pasa mucho esto, ¿no? De repente, ¡ay, esto se me quedó en el tintero! Lo dejamos para después, lo apunto. Yo me lo dejo apuntado. Gracias. El programa del MBSE de reducción de estrés basado en mindfulness es un programa que de 8 semanas... normalmente hay una sesión de orientación en la que se explica un poco el funcionamiento y todo eso. Y son 8 semanas de práctica en la que se invita, es un programa, digamos, intensivo de práctica. Entonces, lo que se propone es un encuentro semanal más o menos de unas 2 horas y media de duración y un encuentro intensivo, un día de prácticas que normalmente dura entre 6 y 8 horas de práctica continua de atención plena, ¿no? Entonces, en él se desarrollan ejercicios que tienen que ver con la atención, pero no solo ejercicios que se establecen en quietud, en posición sentada o tumbado, que también se hacen ejercicios, o sea, de movimientos corporales, se camina, se come. Es un poco esta idea de establecer conexiones también, no solo, como tú decías, con uno mismo en momentos de silencio, sino también qué relación guarda con esos momentos digamos, de autoconocimiento, cómo pueden impulsar un verdadero conocimiento de uno mismo y de cambio en direcciones deseadas en la vida cotidiana, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces,
se establece un encuentro semanal presencial, puede ser online también, pero siempre en directo, siempre en presencia, porque de hecho se trata de cultivar la presencia. Y luego se proponen prácticas formales e informales durante todos los días del programa. De tal manera que uno practica normalmente con unos audios de manera formal y luego, además, hay una serie de propuestas informales de práctica. Entonces, a lo largo de estas 8 semanas se van desarrollando diferentes temas que tienen que ver, por ejemplo, con digamos, la importancia de la percepción y de cómo concebimos las cosas, cómo interpretamos las cosas, cómo nuestra mente rellena de información aquellos huecos que no conoce, ¿no? También se habla de la reactividad, de los automatismos, por supuesto, el piloto automático que hablamos antes, pero también de cómo los momentos de tensión generan reactividad, ¿no? Y de qué significa el estrés, cómo podemos aprender a relacionarnos con él, cómo podemos aprender a reducir sus efectos, cómo podemos aprender de alguna manera es una relación lo que se establece, ¿no? Y una nueva manera de mirar aquellas cosas que a veces nos cuestan, ¿no? Y luego se habla también a lo mejor de los modos de comunicación, se habla también de la integración de todo esto en la vida, que es para mí un tema fundamental, ¿no? Porque de alguna manera, como decía antes, y enlazándolo con las preguntas que hablábamos de los pacientes, porque al final todos somos pacientes, ¿no? Todos tenemos malestares y al fin y al cabo la enfermedad no es más que una expresión de vida, ¿no? De alguna manera, pararse nos da opción a reconocer qué decisiones estoy tomando voluntariamente, cuáles de aquellas son automáticas y hacia dónde me están llevando cada una de ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos está ofreciendo el regalo de mindfulness para mí es ofrecerte la posibilidad de elegir una respuesta, ¿no? A lo mejor de idear o de reconocer la posibilidad, ¿no?, de cambio. O sea, darnos cuenta de la gran capacidad que tenemos de cambiar y darnos cuenta, en la línea que tú decías antes, de que no somos lo que pensamos que somos. Somos eso y mucho más, ¿no? Y tenemos grandes capacidades que muchas veces están inexplotadas. Así que... creo que también es súper importante entender que nuestras decisiones y nuestras metas también en la vida dependen de nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Porque yo veo muchos pacientes que digo, madre mía, pero si ya saben lo que tienen que hacer, lo que les falta es esa fuerza de voluntad, ¿no? Y cómo poder domesticar esa fuerza de voluntad tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la capacidad de tomar decisiones de forma voluntaria y no de forma automática, como si fuéramos en un caballo desbocado y el que elige es el caballo. No, mira, no. Tú tienes que aprender a domar a tu caballo. Tienes que domesticarlo para que seas tú el que decide llevar tu caballo y tu vida hacia el punto donde quieres ir. No desbocado y que se para y que muerde aquí, muerde... No. La fuerza de voluntad se trabaja también de esta forma. Y por eso creo que son técnicas que también se deben de trabajar no solamente con los pacientes con ansiedad y con estrés y con síntomas mentales o psicoemocionales, sino con cualquier tipo de paciente que quiere mejorar su salud, que quiere empezar, ¿no?, ese camino de autoconocimiento, Totalmente. que quiere vivir en plenitud. Sin ninguna duda. Es que fíjate, yo creo que estás tocando un tema fundamental y es que, por experiencia propia, ¿no? Yo creo que todos sabemos que saber algo no te hace cambiar. Saber que algo es bueno no te hace cambiar, ¿no? Y es muy importante saber también que, digamos, nuestro cuerpo tiene sus razones, nuestras emociones tienen sus razones. Y aprender a escuchar eso y darse cuenta de que esos patrones que tenemos de hábitos tienen a lo mejor un sentido histórico. Es decir, que nos han ayudado a lo mejor a aliviar malestares, nos han ayudado a gestionar cuando no teníamos otras capacidades, ¿no? De repente hemos aprendido a evitar algunas cosas, o hemos aprendido a desear algo porque sabíamos que eso nos hacía sentir bien. En su momento fueron útiles, pero a lo mejor ese momento de detenerse es un momento de plantearse, bueno, esto está muy bien, muchas gracias, pero ¿y si hubiera otras maneras que fueran más acordes a la manera que yo tengo de entender qué es lo que significa vivir una vida plena ahora mismo, ¿no? Entonces, es esa cosa y como tú decías, incorporar diferentes inteligencias, ¿no?
a la toma de decisiones y darnos cuenta de la potencia que tiene que tiene la reactividad, la potencia del hábito que está establecido, que son redes neuronales por las cuales hemos recorrido, ¿no? Hemos caminado tantas y tantas veces, ¿no? Las rutas. Y entonces, ¿cómo ir generando pequeños brotes de cambio? A veces simplemente detenerse, ver la posibilidad, ya es un gran paso, ¿no? Y luego es esas ir podas neuronales, ¿no? Para generar exacto, nuevas rutas, exactamente. nuevas rutas neuronales, ¿no? Y fortalecerlas a través del hábito, ¿no? Y ir encontrando también pequeñas satisfacciones que nos hacen a lo mejor reconocer que estamos en el buen camino, ¿no? Y dar importancia a esos pequeños cambios que también nos hacen confiar en que el cambio es posible, ¿no? Y a veces no minimizar esos pequeños cambios que a lo mejor hemos ideado como algo que es superficial y sin embargo normalmente están diciendo, oye, que aquí pasa algo, aquí estamos cambiando, ¿no? Y es realmente el primer paso, como decíamos, desde dónde estoy, es el primer paso para llegar hasta donde quiero estar, ¿no? Y no es idear algo que es inalcanzable porque realmente no sé dónde estoy. No sé si tiene sentido, pero bueno, ahí Jesús, va a quedar eso. cuéntanos cómo se puede apuntar la gente al programa, cuéntanos para que todos aquellos, porque además con la inaccesibilidad que tienes a través de las redes, dinos cómo se te puede conectar o contactar. Sé que a través de María Talavera podéis también, os dejaremos el link, por supuesto, pero cómo pueden Sí. contactar contigo y apuntarse al programa. Gracias. Mira, yo normalmente suelo ofrecer los programas, bueno, normalmente para sanitarios, antes trabajaba en el Colegio de Médicos, también en formación continuada de atención primaria aquí en Madrid. Por el momento ahora mismo esa vía por el momento está un poco... no lo he cultivado demasiado, entonces se ha abandonado. Porque no tengo el tiempo, hay que gestionar el tiempo también. Como están nuestros compañeros médicos Sí, y desde aquí todo mi ánimo. por favor. Y cómo se han quedado tocados después de la pandemia y qué necesidad tiene todo el colectivo sanitario, médicos, enfermeras, todo el colectivo sanitario de apoyo y qué necesarios son este tipo de cursos. Así que te animo, Jesús, a que también puedas terminar haciendo más de ese tipo de formaciones para sanitarios. Pero ahora mismo gracias. es más a público general. Así es. Ahora mismo en el público general, pero afortunadamente, ya te digo, el movimiento de mindfulness se ha extendido mucho. Bueno, ya sabes que con todos los movimientos rápidos e intensos, a veces eso tiene sus riesgos y tiene sus grandes ventajas. El programa MBSR está estandarizado y se hace lo mismo aquí que en Hong Kong. Quiero decir, es un programa que es, evidentemente también tiene que ver con el facilitador, pero mínimo aquellas personas que a lo mejor estén interesadas, vivan en otro sitio, busquen a alguien que pueda ofrecer este mismo programa, a lo mejor allí donde estén, porque desde luego, desde mi punto de vista, es una gran oportunidad de cuál es la posibilidad que se puede abrir cuando uno realmente se pone en contacto con todas estas capacidades de las que hablábamos, ¿no? Y yo personalmente suelo ofrecerlo a través de Niracara, este programa, y también a través de María Talavera. Y estos son como los dos lugares online, que es más sencillo de conectar. Y luego, ahora sí lo voy a hacer presencial, aquí donde yo vivo, en la Sierra de Madrid, en un pueblito que se llama Matalpino. Comenzaremos mañana, eso va a ser difícil de gestionar, así que, y yo creo que ya tenemos todas las plazas completas, pero bueno, regresaremos a lo presencial más adelante. Igual estaba pensando, se me ocurre, mira, Camino, fíjate si soy yo, dice mi hijo, un nerd tecnológico, que acabo de crear una cuenta de correo para estas cosas. Pues ya era hora, porque así, si no vale solamente anunciarlo, sino que hay que saber cómo llegar a nosotros. Claro, sí, efectivamente. Y bueno, igual lo puedo escribir, es Dr. Jesús Mindfulness, @gmail.com. ¿Qué te parece? Perfecto. Luego, si te parece, lo dejamos en comentarios para que la gente lo pueda tener a mano. Y por supuesto, encantado de contestar todas las dudas, preguntas de todo el mundo. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Sí, y antes de terminar, lo único que te voy a preguntar es eso que nos puedes comentar, que ¿qué no es el mindfulness? Ay, sí, gracias. Cuéntame. Pues mira, ¿qué no es mindfulness? Esto es muy importante. Mindfulness mindfulness no es relajación. Y mindfulness no es dejar la mente en blanco. Esto para mí es muy importante de resaltar. Porque
a veces tenemos la idea de que cuando nos sentamos estamos en silencio y nuestra mente se ve arrastrada por miles de pensamientos, por la lista de la compra, por qué tengo que hacer después, por esa sensación de inquietud, por estas ganas de levantarme y salir de aquí pitando. Nos parece que estamos practicando mal, ¿no? Y en un sentido, mindfulness nos está invitando a darnos cuenta de que eso está pasando. Entonces, a veces queremos estar donde no estamos, ¿no? O queremos estar con quien no estamos. O de una manera en la que no estamos. Y mindfulness lo que nos quiere enseñar es estate donde estás, estate a lo que estás, ¿no? Y si ahora estás con esta intranquilidad, con esta frustración, con este temor, ¿de qué manera puedes aprender a estar con eso? ¿De qué manera puedes aprender a ser un buen estudiante de este momento? ¿Qué conclusión puedes sacar de aquí? ¿No? Entonces, es como encontrar tu manera de sentarte justo donde estás. Y si hay tensión, eso es lo que hay. Entonces, aprender a estar con eso. Aprender a estar con todas esas cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Y entonces eso me era para mí muy importante resaltar, que no es relajación. Y eso no quiere decir que, por supuesto, en la línea de lo que comentábamos antes, cuando aprendemos a ver de qué manera estamos tirando de diferentes hilos que nos hacen estar más en tensión, aprendemos también a soltar esos hilos. Tic, 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 tic. Y evidentemente aprendemos a regular y, ¿cómo decirlo? Proporcionar nuestras respuestas a los estímulos, ¿no? Y luego, por otro lado, decía que dejar la mente en blanco no es la práctica de mindfulness, no se consigue a través de eso. O sea, no es un acto voluntario dejar la mente en blanco, quiero decir. Si fuera así, muchos de nosotros lo haríamos voluntariamente de vez en cuando, ¿no? Porque es un estado muy agradable, ¿no? Y a veces ocurre en la propia práctica de mindfulness que nos damos cuenta de que no hay necesidad de pensar nada y eso es un gran descanso, ¿no? Pero muchas veces la práctica consiste precisamente en reconocer que estamos pensando y regresar, ¿no? Y regresar. Y es precisamente a través de eso que estamos diciendo, ¿no? De sostener la atención en un lugar a lo mejor neutro, como la respiración o como una parte del cuerpo o así. Es a través de soltar, ¿no? Porque claro, cuando estamos sosteniendo la atención aquí nos damos cuenta que nos vamos y soltamos. Y soltamos una vez y nos aburrimos, soltamos otra vez y otra vez y otra vez. Y estamos aprendiendo, fíjate, ¿no? Soltar, soltar, soltar esas identificaciones de las que tú hablabas tanto antes, ¿no? Esas imágenes de nosotros mismos, eso que queremos mostrar, eso que queremos ser, eso que queremos alcanzar. Es, ¿no? Tantas y tantas cosas que están generando tanto ruido, ¿no? Que a veces no nos deja ver, no nos deja ver. Y tanto sufrimiento, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo, Jesús, con la práctica del mindfulness se consigue los beneficios o los objetivos que uno se marca? Sí, ¿Con cuánto tiempo de práctica diaria y en cuántas semanas? Las personas, sobre todo para que tengan un poquito claro, ¿no? O la meta o el objetivo, y así ya con esto podemos cerrar. Porque genial. Si no, ya y Jolín, es que me doy cuenta, camino en esta conversación, muchísimas gracias, porque es que estaría hablando horas contigo de muchas otras cosas también, pero de esta en particular. Y fijaos, ¿no? Normalmente se dice que para establecer un hábito se necesitan 30 a 40 días, ¿no? Este programa no es casualidad que tenga 8 semanas de duración, ¿no? Porque realmente es un tiempo suficiente como para establecer una rutina y percibir el cambio, ¿no? De hecho, fijaos que, bueno, por ejemplo, a través de Niracara se están haciendo, y de una cátedra relacionada con la Universidad Complutense de Madrid, se están realizando estudios de investigación en todo el mundo acerca de cómo funciona el mindfulness y se da cuenta de que los cambios de la neuroplasticidad se establecen en 4 o 5 semanas, ya hay cambios. Y precisamente, fíjate, este programa tiene una sesión intensiva en la semana número 5, número 6, que es un lugar muy importante para que esos cambios, de alguna manera, como que asienten, ¿no? Asienten en el cerebro. Y darse cuenta de la posibilidad, a veces una persona termina un programa de mindfulness y se da cuenta de la potencia, no de la potencia de hacer nada en particular, sino simplemente de la enorme capacidad, ¿no? Que tenemos de cambio, ¿no? Y eso para mí es un enorme regalo. Así que yo diría que 8 semanas, por eso digo que este programa es un programa intensivo, es un programa, digamos,
que aporta seriedad y que es una buena toque de prueba, ¿no? Yo diría, para aquellas personas que estén interesadas en, desde la curiosidad, desde la voluntad de cambio, desde el querer autoconocerse, aprender a autocuidarse, a reconocer qué diferentes partes hay, por ejemplo, en el autocuidado y potenciarlas. Y también a personas que a lo mejor estén padeciendo a lo mejor un dolor, una inquietud, una ansiedad, o personas normales que digan, simplemente quiero aprender a estar conectado con mi vida, ¿no? Entonces es un programa en el que es perfectamente bienvenida cualquier persona que no tenga ningún tipo de práctica, que no sepa lo que es esto. Y a veces son las personas que más beneficios sacan, ¿no? Porque no hay vicios establecidos a lo mejor también. Así que es un programa que en un sentido muy amplio da la bienvenida a todos. Y desde luego que no podemos entrar en detalle, pero que una buena sesión de orientación y de presentación del programa también incluiría una pequeña valoración personal, especialmente. Igual podemos cerrar con esto, Camino, si quieres. No es lo mismo una práctica de mindfulness breve, como una pequeña píldora a lo mejor, que puede ser apta para todo tipo de personas. Incluso puede venir, se están haciendo prácticas y estudios maravillosos acerca de las prácticas de la atención plena en pequeñas dosis, enfocadas de determinada manera, incluso para pacientes con enfermedad grave mental, ¿no? Y cómo puede ayudarles a relacionarse con el mundo, ¿verdad? Y a disminuir el malestar que pueden sufrir todos los días. Pero un programa como este, a lo mejor para determinados tipos de personas, determinadas medicaciones, adicciones, traumas, duelos activos, depresiones severas presentes, a lo mejor no es lo más indicado porque nos puede poner en contacto con aspectos difíciles, ¿no? Este programa está abierto a todo el mundo, pero es importante también elegir el momento para hacerlo, te diría. Pues No sé si ha quedado claro, pero me parece creo que... que ha quedado clarísimo, Jesús. De todas maneras, para quienes tengáis cualquier tipo de duda, en los comentarios nos podéis escribir, que intentaremos contestaros lo antes posible. Y nada, Jesús da este programa o hace este programa al menos una vez por trimestre, ¿verdad? Así que tendréis varias oportunidades para apuntaros. Os lo recomiendo plenamente. Y para cerrar, sí quería agradecer a Darío Santos, que creo que también le conoces y que es con quien yo conocí por primera vez el mindfulness cuando fuimos a dar unas charlas por toda España, que llevaba charlas sobre magnesio y hace ya un montón de años. Y él iba, pues eso, explicando sobre el mindfulness, su aplicación, y recuerdo cómo abría sus charlas con un vídeo delicioso que os invito a que podáis, bueno, que he dejado antes en historias esta mañana y que volveré a dejároslo porque es un vídeo delicioso sobre lo que realmente es la conciencia plena, ¿no? Y la atención plena en una situación concreta como la que vivía esa niña de un añito que veía por primera vez llover. Y qué bonito es, y quizá es como la mejor representación de lo que es el momento de mindfulness y de concentración en atención plena. Así que con esto os lo dejaré también en historias y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado un domingo a última hora. Dejaremos el vídeo grabado, salvo que haya algún problema ahora de cerrarlo, pero en principio se queda siempre grabado para los que no lo habéis podido terminar de ver o los que me habéis pedido, que no podéis hoy a última hora verlo, pero quedará ahí grabado. Jesús, muchísimas gracias por estar hoy conmigo y con mi comunidad, y a todos los que habéis estado. Un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Camino. Un placer. Seguimos hablando. Chao. Gracias.